Que Dios les bendiga, soy el pastor Eli Gutiérrez y estamos en la serie Fieles, una serie de mensajes basada en el libro del profeta Daniel, que es un libro maravilloso de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando capítulo a capítulo y estamos ya en el capítulo 9 y en esta ocasión lo vamos a dividir en dos partes porque el capítulo 9 tiene mucho que estudiar, mucho que aprender, así es que esta es la primera parte de Fieles 9 y se titula Fieles en oración, Fieles en la oración. Déjame, antes de entrar al capítulo 9, comenzar por plantear el contexto. Hemos estado estudiando el libro del profeta Daniel, que está dividido en dos partes. La primera parte son 6 capítulos, que son 6 historias, 6 narraciones de Daniel y sus amigos, primero en Babilonia y luego en Persia. Y el mensaje es muy claro. Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia y les querían cambiar la identidad. De hecho, les cambiaron el nombre. Pero no solo querían cambiar el nombre, querían cambiar su fe. Y Daniel y sus amigos vivieron en Babilonia, trabajaron en Babilonia, pero no se dejaron transformar, se mantuvieron fieles a Dios. Y nos narran 6 historias de cómo ellos dijeron, no queremos contaminarnos con la comida del rey. No se inclinaron ante la estatua del rey. Sí, trabajaron para el rey y vivieron, se establecieron, pero se mantuvieron fieles a Dios. Y ese mensaje es el mismo para nosotros, porque ustedes y yo también vivimos en Babilonia, también vivimos en tierra ajena. No somos de esta tierra, somos de otro reino y somos llamados a vivir en fidelidad. Y toda esta serie nos ha estado enseñando cómo hacerlo. Y el día de hoy vamos a decir esto, fieles en oración. Déjame comenzar por hacerte esta pregunta, querido hermano. ¿Cómo está tu vida de oración? Si describieras en una sola palabra tu vida de oración, ¿qué palabra sería? ¿Constante, intensa, profunda? O quizá débil, esporádica, distraída. Estoy seguro que todos, si somos honestos, tenemos que reconocer que debemos mejorar nuestra vida de oración. No creo que haya nadie en el mundo que diga, yo oro demasiado, tengo que orar menos. Oro mucho y la verdad es que tengo que disminuir el tiempo que uso en la oración porque estoy exagerando. No creo que haya nadie nunca que pudiera decir eso. Imagínate, ¿no? Llega el niño a la escuela y le preguntan, ¿por qué no hiciste la tarea, Miguelito? Bueno, lo que pasa es que estaba orando mucho, maestra. Ah, no, está bien, sí, te perdono. Eso no pasa, ¿no? ¿Por qué llegaste tarde al trabajo, Urquidi? No, lo que pasa es que... No, jefe, lo que pasa es que estaba orando, oré mucho toda la madrugada y por eso llegué. Eso no pasa. Nadie tiene que orar menos, todos tenemos que orar más. Pero no solo orar más, también orar mejor. Y el día de hoy vamos a aprender del ejemplo de Daniel. Nuestra fidelidad depende de la oración. Nuestra fidelidad está basada en nuestra comunión con Dios. Es algo tan importante. Es tan importante para el cristiano, para nuestra vida espiritual, como lo es respirar, como lo es comer, como lo es tomar agua para la vida física. Así es que vamos a hablar de ser fieles en oración. Y vamos a leer una de las oraciones más profundas de toda la Biblia. Una de las oraciones más intensas, más sentidas de toda la Biblia. Y nos va a enseñar cómo orar verdaderamente. Vamos a ella y vamos parte por parte. Comencemos con Daniel 9, del 1 al 10. Voy leyendo poco a poco, vamos explicando y vamos encontrando enseñanzas. Acompáñenme a estudiar la preciosa palabra de Dios que dice así. Daniel 9, 1. Era el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero y descendiente de los Medos, quien llegó a ser el gobernante del reino de los babilonios. Lo primero que hace es ponernos en contexto. Daniel se encuentra ya no en Babilonia, ahora está en Persia. Daniel había sido capturado en Jerusalén y había sido llevado a Babilonia como un jovencito. Y ahí había trabajado, Dios le había dado gracia, Dios le había dado inteligencia, sabiduría. Así es que había llegado a puestos importantes del gobierno, de los más altos, en Babilonia. Pero luego los persas conquistaron Babilonia a su vez, y Daniel siguió trabajando para los persas, porque era un hombre capaz, era un hombre que tenía conocimiento y tenía sabiduría, aptitudes y habilidades para gobernar. Así es que lo contrataron, por decirlo así, y Daniel siguió trabajando ahora para el imperio medo-persa, que era un imperio que era la unión de varios reinos, sobre todo dos, los medos y los persas. Aquí se nos habla del gobernante medo, que era Darío, y Daniel trabajó para él. Continúo leyendo. En su primer año de reinado, yo, Daniel, comprendí ese pasaje de las Escrituras donde el Señor comunicó al profeta Jeremías que la ruina de Jerusalén duraría 70 años.
Lo que aquí está pasando, queridos hermanos, es impresionante. No me alcanzan las palabras para que todos entendamos lo impresionante de lo que está pasando en este texto. El profeta Daniel está leyendo la Biblia. Todavía no existe la Biblia como tal, pero está leyendo el Antiguo Testamento, el libro del profeta Jeremías. Y se da cuenta de algo muy particular y que se enfatiza aquí. Dios había profetizado que el exilio duraría 70 años. Y Daniel se da cuenta que esos 70 años están a punto de cumplirse. Imagínate a Daniel, imagínate. Él había sido tomado de Jerusalén, llevado a Babilonia cuando tenía 15 años, cuando era un jovencito. No estamos seguros 15 años exactamente, pero más o menos, era un adolescente. ¿Recuerdas lo que hemos platicado, verdad? La ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios, donde estaba el templo, las murallas de Jerusalén, había sido conquistada por los babilonios. El rey Nabucodonosor y su enorme ejército destruyeron las murallas, destruyeron el templo y se llevaron a los jóvenes, dice la Biblia, los más aptos, los más guapos, dice, los de mejor parecer. Tenía que ver con que los babilonios querían agarrar lo mejor de los pueblos a los que conquistaban, los jóvenes especialmente, porque los jóvenes son más maleables, más educables, y se los querían llevar a Babilonia. Eso, por un lado, debilitaba al pueblo que habían conquistado, se llevaban su juventud, los futuros gobernantes, estadistas, administradores, se los llevaban a Babilonia y allá los reeducaban, les enseñaban la cultura, la lengua y la religión babilónica. Y eso fue lo que hicieron con Daniel. Daniel fue tomado muy joven, llegó a Babilonia y han pasado más o menos 70 años. Daniel ya no es un jovencito, ya es un anciano para este momento. Ya pasó por Babilonia, ahora está en Persia y ya es un anciano, muy probablemente 85 años. Están a punto de cumplirse los 70 años del exilio y Daniel se da cuenta y dice, un momento, está a punto de cumplirse la promesa de Dios, la profecía que Dios le dio a Jeremías, que van a ser 70 años. Y en esos 70 años, Daniel se ha mantenido fiel a Dios. Esto es especial, esto es extraordinario. Han pasado 70 años y Daniel sigue siendo fiel a Dios. Trabajó para Babilonia, trabajó para Persia, aprendió la cultura, aprendió a gobernar. Ha pasado la mayor parte de su vida en Babilonia, pero en todo ese tiempo se mantuvo fiel a Dios. No estoy diciendo que fuera perfecto, no estoy diciendo que no tuviera ningún pecado, pero sí estoy diciendo que mantuvo su fidelidad a Dios. Y aunque trabajó en Babilonia, no se hizo babilonio. ¿Qué se necesita para ser como Daniel, para mantenernos fieles a Dios? Porque ustedes y yo también vivimos en tierra ajena. ¿Qué se necesita, mis queridos hermanos? Se necesita dos cosas. La primera y más importante, un Dios grande, un Dios digno. Eso ya está, eso ya lo tenemos. Pero en segundo lugar se necesita la disciplina espiritual que tuvo Daniel. Voy a leer el versículo 3. Entonces me puse a orar, a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios, y además de orar, ayuné, me vestí de luto y me senté sobre cenizas. ¿Notas lo que está haciendo Daniel? Cuando Daniel se entera que está a punto de terminar el exilio, de cumplirse los 70 años, no se pone a saltar en actitud de triunfalismo, en actitud de victoria. Se arrodilla en humildad delante de Dios. En primer lugar, porque es lo que siempre hacía. Lo que siempre hacía Daniel era orar. Era un hombre de oración, era un hombre que estaba en constante comunión con Dios. Así se había logrado mantener fiel a Dios, a través de la disciplina espiritual de la oración y el ayuno y el estar cerca de Dios en comunión constante con Dios. Mi amado hermano, ¿cómo le hacemos para mantenernos fieles a Dios en un mundo hostil, en una tierra ajena? Hagamos lo que hizo Daniel. Mantuvo sus disciplinas espirituales en completa humildad, en completo sometimiento a Dios. Daniel no se puso a decretar, no se puso a arrebatar, no se puso a exigir, no se puso a demandar. Se humilló delante de Dios. Esa es la verdadera oración, mi amado hermano. Lo otro es superstición, lo otro es humanismo, lo otro es egoísmo. Lo otro es pensar solamente en nuestros deseos. De hecho, mira cómo comienza la oración de Daniel. Esta fue la oración y confesión que hice al Señor. Señor Dios grande y temible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Daniel no comienza su oración decretando, arrebatando, exigiendo, demandando, ni siquiera celebrando en actitud triunfalista.
Comienza reconociendo quién es Dios, mi amado hermano. Esa es la verdadera oración. A veces pensamos que la oración es solo pedir. Para algunos, orar es pedir y nada más. Hay gente que lo único que hace cuando habla con Dios es pedir. Y eso, repito, si es lo único que hacemos, eso no es oración verdadera. Es superstición. Ahora, no digo que esté mal pedir, por supuesto que le pedimos a Dios. La Biblia nos dice que expresemos nuestras peticiones, que traigamos nuestras peticiones delante de Dios. Pero no es lo único que hacemos en la oración. De hecho, la oración comienza con reconocer quién es Dios. Porque ¿cómo vamos a pedir a Dios si no conocemos a Dios? Mi amado hermano, Dios no es un genio de la lámpara maravillosa a quien te acerca solamente con una lista de deseos. Dios no es solamente una máquina lista para una máquina de esas dispensadoras, ¿no? Le metes tu moneda y sale el deseo. No. Dios no es un genio de la lámpara maravillosa. Dios es un rey soberano, un padre con el cual nos relacionamos, al cual nos sometemos. Eso es la oración. Y esto fue lo que sostuvo a Daniel. Una vida de oración intensa. Ayunó. Se vistió de luto, se sentó sobre sus cenizas. Se humilló delante de Dios. Y eso lo mantuvo fiel. Ahora, vamos a leer lo que leyó el profeta Daniel. Daniel, dice la Biblia, que estaba leyendo Jeremías. Y me encanta cuando la Biblia se conecta, ¿no? Cuando entendemos que la Biblia no solamente son historias aisladas, libros separados. La Biblia es una misma historia, una misma narrativa. Y todas las partes se van conectando entre sí. Así es que hagamos este ejercicio que me parece especialmente bello. Vamos a leer lo que Daniel leyó. Dice la Biblia que Daniel estaba leyendo el libro del profeta Jeremías y vamos a leerlo también nosotros. Pero para leerlo y entenderlo tenemos que entender el contexto. Acuérdate lo que estaba pasando o lo que había pasado en la época de Jeremías. El pueblo de Dios, la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo, había sido destruida. Nabucodonosor había venido, destruyó las murallas, destruyó el templo, se llevó cautivos a los jóvenes. Y para los judíos esto fue una crisis tremenda, tremenda. Porque imagínate lo que pudieron pensar, oye, somos el pueblo de Dios, somos su pueblo escogido. ¿Cómo es posible que nos derroten los babilonios? ¿Qué pasó? ¿Será que Dios nos abandonó? ¿Será que el Dios de los babilonios es más grande que nuestro Dios? ¿Qué pasó? Y Dios les respondió a través de los profetas, especialmente Jeremías y Ezequiel. Y Dios les dijo, no, el Dios de los babilonios no es más grande que yo. Yo permití que Babilonia los conquistara. No, yo no los abandoné. Ustedes me abandonaron a mí. Y esa fue la respuesta de Dios. Pero también Dios les dijo, aunque los estoy disciplinando por su pecado, ustedes me abandonaron a mí, se fueron tras otros dioses, me desobedecieron, pero yo no los voy a abandonar para siempre. Van a regresar. Esto es precioso, mis amados hermanos, porque por un lado nos enseña la justicia y la disciplina de Dios. Los judíos creían que podían salirse con la suya. Creían que por ser el pueblo escogido, por tener el templo, eran invencibles. Nada nos va a pasar, Dios siempre nos va a defender. Y sí, Dios los defendió muchas veces, pero cruzaron un límite. Porque desobedecieron a Dios, adoraban a otros dioses. Y Dios les daba oportunidades, y Dios los rescataba, y les mandaba profetas, y ellos continuaban en su desobediencia y en su idolatría. Y finalmente, no fueron invencibles. Dios los disciplinó. Así es que por un lado nos enseña la justicia de Dios. Con Dios no se juega. Dios hace justicia, Dios disciplina. Pero también nos enseña el amor inagotable de Dios, porque les prometió que iban a regresar. Y a través del profeta Jeremías, les mandó una carta. Dios le mandó una carta a su pueblo a través del profeta Jeremías, que es lo que está leyendo Daniel y que dice así. Esto es Jeremías 29, voy a leer del 4 al 13, dice así la palabra de Dios. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los que envía el exilio de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas. También casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel.
No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Los haré volver a este lugar. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán. Vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Wow, es una palabra hermosa de la palabra de Dios. Seguramente todos habíamos escuchado el versículo 11 que dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Pero mucho ojo, porque muchos usan ese pasaje para decir que siempre vamos a ser bendecidos, que siempre vamos a tener bendiciones de parte de Dios, que todo nos va a salir bien, que Dios va siempre a solucionar nuestros problemas. Y no es el mensaje de lo que está diciendo aquí Jeremías. No es una actitud triunfalista de siempre vamos a vencer, siempre vamos a tener cosas buenas, siempre vamos a superar todos nuestros problemas, nada malo nos va a pasar. Y es al revés, es al revés. Cuando Dios les dice, yo tengo planes para ustedes, lo que les está diciendo es, van a estar exiliados durante 70 años, pero aún ahí los voy a bendecir. Los planes de Dios no significa que nunca vamos a tener problemas. Significa que aún en los problemas Dios tiene propósitos para nosotros. Mucho ojo, porque a veces lo malentendemos y a veces tenemos una actitud de falsa seguridad, que era el problema de los judíos. Y era lo que decían los falsos profetas. Los falsos profetas le decían al pueblo de Dios: tranquilos, Dios nos va a librar de esta inmediatamente, vamos a regresar muy pronto del exilio. Y Dios les dice: no, van a durar allá 70 años, acomódense. Hagan casas, cásense, tengan hijos, pidan a Dios por la ciudad, establezcanse. Amado hermano, este mensaje es el mismo mensaje que Dios nos da a nosotros hoy. ¿Cómo nos mantenemos fieles a Dios? Déjame decir 3 cosas. ¿Cómo nos mantenemos fieles a Dios? Número 1, a través de disciplinas espirituales, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra. No podemos mantenernos fieles a Dios si no conocemos a Dios, si no estamos en comunión, en contacto con Dios. Por eso el mundo se come a muchas personas. Por eso el mundo se engaña, envuelve a muchos que profesaban ser cristianos, porque no están en contacto con Dios, porque no están en comunión con Dios, porque no tienen las disciplinas espirituales. Número 2, valora tu herencia espiritual. Mi amado hermano, tú y yo tenemos una identidad más grande que cualquier identidad, y eso es ser hijo de Dios. Y debemos valorarla más que cualquier otra identidad. Déjame te pongo este ejemplo. Mira, yo soy pastor acá en Estados Unidos, soy mexicano, pero soy pastor en Estados Unidos y soy pastor de una iglesia hispana. Este mensaje es para mis hermanos, especialmente de la primera iglesia bautista de Garland. Y aquí pasa algo pues a mí me parece muy interesante. Vienen los inmigrantes de México, de Centroamérica, de Sudamérica, se establecen aquí en los Estados Unidos, hablamos español, muchos hablamos un poquito inglés y bueno, aquí nos establecemos, tenemos hijos y luego los hijos, la primera generación nacidos en Estados Unidos, tienen una biculturalidad. Aprenden el idioma de sus padres, pero también aprenden el inglés porque van a la escuela aquí, ven la televisión en inglés, sus compañeros son, de muchas culturas diferentes porque así es Estados Unidos, y viven como en 2 culturas, la cultura de sus padres y la cultura del país en el que están. Y pasa algo muy interesante porque muchos de ellos, a algunos se les olvida el español, algunos ya no hablan español y conforme van pasando las generaciones se va perdiendo el español, se va perdiendo las raíces y la cultura original, pero muchos otros les gusta mantenerse en contacto con su cultura, aunque no hayan nacido en México, se dicen mexicanos, aunque algunos ni han ido a México, o a Colombia, o a Centroamérica, pero se sienten de allá, comen pupusas y les gusta estar en contacto con su cultura, comiendo tacos, comiendo arepas y un montón de otras cosas, porque son sus raíces, su cultura, es nuestra cultura. Y es bonito, me parece bonito que no se pierdan esas raíces. Sí, hay que apreciar el país en el que estamos también, por supuesto, donde queremos hacer vida, donde estamos haciendo vida.
pero sin perder nuestras raíces. Ahora, esto es una cuestión cultural y está bonito y todo, pero no es lo más importante, porque te digo algo, antes que mexicanos, colombianos o estadounidenses, si hemos creído en Cristo, somos hijos de Dios, somos de otra patria, somos de otro reino, tenemos otra identidad más profunda y tenemos una lealtad más grande. Nuestra lealtad no es primero a un país, sino a un Dios del universo entero. Así es que número 2, valora tu herencia, valora tu identidad como hijo de Dios y mantente en contacto. ¿Cómo vas a...? Ya dijimos, a través de disciplinas espirituales, a través de valorar nuestra herencia espiritual. Y número 3, vivamos en fidelidad en tierra ajena. ¿A qué me refiero con vivamos en fidelidad en tierra ajena? ¿Qué le dijo Dios a los exiliados en Babilonia? Cásense, tengan hijos, establezcanse. Mi amado hermano, me encanta porque los cristianos no somos llamados a aislarnos del mundo, a separarnos del mundo. Somos llamados a estar en el mundo, viviendo, trabajando, estudiando. Y ahí, en la vida cotidiana, ahí es donde se demuestra nuestra fe. La fe no se demuestra en la iglesia. Y no me malentiendas, claro que hay que ir a la iglesia, claro que hay que reunirnos con el cuerpo de Cristo, pero ahí no es donde se ve más claramente nuestra verdadera fe. Nuestra verdadera fe se ve cuando estamos en la vida diaria, en la escuela, en el trabajo y en todo lugar. Ahí es donde se nota quiénes somos. Y Dios no nos llamó a que nos aislemos, nos llamó a que mientras vivimos, mientras trabajamos, mantengamos nuestra identidad. Vamos a decirlo de manera muy sencilla. Seamos buenos ciudadanos, seamos buenos trabajadores, seamos buenos padres. Mantengamos nuestros valores, aunque el mundo nos presione. Seamos diferentes, pero estando en tierra ajena. Vivamos en tierra ajena, pero fieles a Dios. Continuemos. Este fue la primera enseñanza. Cuando vives en tierra ajena, sé fiel a Dios. Vamos a la segunda. Cuando el mundo está de cabeza, vuelve a Dios. Cuando el mundo está de cabeza, vuelve a Dios. Continuamos leyendo y prepárense porque estamos a punto de leer una de las oraciones más profundas, más intensas, más sentidas de toda la Biblia. Dice así, Daniel 9, continúa a partir del versículo 5. Mira la oración de Daniel. Hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Señor, tuya es la justicia y nuestra es la vergüenza. Sí, nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países por los que nos has dispersado por haberte sido infieles, Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados, cargamos con la vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor, eres un Dios compasivo y perdonador. Lo que está haciendo aquí Daniel es impresionante. Daniel está reconociendo el pecado de su pueblo. ¿Notas que su actitud no es la actitud de triunfalismo? Señor, somos tu pueblo, regrésanos, declaramos que Dios nos va a regresar a la tierra prometida y que somos más que vencedores. No, está reconociendo su pecado, está reconociendo sus fallas. Señor, nosotros fallamos, por eso estamos en el exilio. Es importante esto, porque el exilio, mi amado hermano, escucha esto, el exilio del pueblo de Dios, el hecho de que fueron llevados de Jerusalén a Babilonia, no fue un accidente histórico, fue disciplina de Dios, fue propósito de Dios para enseñarles algo. Y Daniel lo está reconociendo muy honestamente, y está reconociendo el pecado de todos. Ahora tú me podrás decir que ¿qué culpa tiene Daniel? Ahí lo sacaron cuando tenía 15 años, y tienes razón. A lo mejor Daniel no fue el culpable del exilio, pero esto es importante, está reconociendo el pecado colectivo. Mi amado hermano, nuestro mundo está sumido en violencia, está sumido en injusticia. Hay guerras, hay enfermedades, hay depresión, hay tristeza, hay tantas cosas que están lejos del plan de Dios. Y no es culpa de un solo individuo, es culpa de la humanidad en general. Y lo que necesitamos hacer es lo que está haciendo Daniel. Reconocer nuestro pecado, reconocer que nos hemos alejado de Dios y volver a Él. Porque por eso el mundo está como está. El mundo está como está porque nos hemos alejado de Dios.
y necesitamos regresar a Él. Y me encanta porque Daniel reconoce quién es Dios. Tú eres un Dios compasivo y perdonador. Nosotros hemos sido infieles, pero tú eres fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. ¿Y cómo volvemos a Dios? No se trata de decretar, de arrebatar. Se trata de humillarnos, reconocer nuestro pecado y volver a Dios. Continúo leyendo esta preciosa oración, no se ha acabado. Versículo 10. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley y se alejaron cuando rechazaron obedecerte. Por eso las maldiciones y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, han sido derramadas sobre nosotros porque pecamos contra ti. Tú has cumplido las advertencias que hiciste a nuestros gobernantes y a nosotros. Has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo sucedido en Jerusalén. Daniel está reconociendo, si Babilonia nos conquistó, es porque nosotros desobedecimos a Dios. Se nota que Daniel conoce la Biblia, porque esto es lo que decía la Biblia. En el libro de Deuteronomio se dice muy claramente, si ustedes me desobedecen, yo voy a mandar naciones extranjeras para que los disciplinen, para que los conquisten y aprendan a obedecer a Dios. Ahora, no malentendamos esto. No significa que Dios anda todo el tiempo buscando cómo castigarnos. Tampoco significa que todos los problemas que tenemos, enfermedades, situaciones laborales y cualquier problema que tenemos es un castigo de Dios. No, no significa eso. Hay veces que sufrimos las consecuencias de nuestro pecado, hay veces que sufrimos las consecuencias de la maldad de otras personas, hay veces que sufrimos las consecuencias de las condiciones de este mundo. Las ciertas enfermedades, desastres naturales no son culpa ni de Dios, ni de nadie en específico, sino más bien de la maldad en general de este mundo. Pero también hay veces que Dios permite, escucha muy bien esto, hay veces que Dios permite que pasen ciertas cosas para disciplinarnos, para llamar nuestra atención con el propósito no de destruirnos. El propósito de Dios no es destruirnos. El propósito de Dios es volvernos a Él, traernos de regreso a su casa, que volvamos a Él. Continúo, versículo 13. Señor y Dios nuestro, todo este desastre nos ha sobrevenido, tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aún así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos prestado atención a tu verdad. El Señor no dudó en traer sobre nosotros esta calamidad, porque el Señor nuestro Dios es justo en todo lo que hace, y aún así no obedecimos. Y ahora, Señor Dios nuestro, que con mano poderosa nos sacaste de Egipto a tu pueblo, y te has hecho un nombre que permanece hasta este día, nosotros hemos pecado y hecho lo malo. Señor, de acuerdo con tus actos justos, por favor, aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, tu ciudad y tu monte santo. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuanto nos rodean. Y hasta ahí voy a dejar esta primera parte de nuestro estudio del capítulo 9. Esta es una oración preciosa, es una oración profunda. Y está reconociendo el pecado del pueblo. Está reconociendo no solamente el pecado individual, sino el pecado colectivo. Mi amado hermano, ¿cuánto nos hace falta esta actitud el día de hoy? Y lo vemos en nuestro mundo. Cuando vemos, no sé si tú ves las noticias, hay veces que ya no dan ganas de ver las noticias, ¿no? Está más tranquilo ver una película de terror que ver las noticias. Y déjame decirte lo que pienso. Pienso que es providencial que estemos estudiando el libro del profeta Daniel. No lo sabíamos. Yo soy parte de un grupo de pastores que estamos estudiando juntos el profeta Daniel. Y cuando decidimos hacer esto, el año pasado, por ahí de noviembre, no sabíamos que justo por estas épocas íbamos a encontrar tantas noticias una tras de la otra. Todo este año nos hemos encontrado noticias una tras de la otra. La situación en Venezuela, el derrocamiento de un dictador en Venezuela, la guerra en Ucrania, la guerra en Medio Oriente, bombas en Irán, la violencia en México por la detención de un narcotraficante, que se hicieron públicos los archivos de un multimillonario que tenía una red de abuso terrible, inhumano. Noticia tras noticia, parece que cada semana hay una noticia peor. Y nos preguntamos, ¿quién tiene el mundo en su control? ¿Qué está pasando? Y el libro del profeta Daniel nos dice
y lo hemos hablado muchas veces, el libro del profeta Daniel una y otra vez lo que nos dice es, aunque vengan todos estos poderes, todo este caos, toda esta guerra, todas estas bestias, hay un Dios que tiene todo en sus manos, que es el soberano. Mantengámonos fieles a Él. Este capítulo en específico nos da un desafío. Volvamos a Dios en arrepentimiento. Eso es lo que necesita nuestro mundo. Me encanta un texto, lo voy a leer, un texto de la palabra de Dios que está en 2 de Crónicas. Este es Dios hablándole a Salomón. Después de que Salomón construyó el templo, dedicaron el templo, se dieron cuenta que Dios no cabía en un templo. Dios no cabe en un edificio, Dios es el Dios del universo. Y Dios le aparece a Salomón y le dice lo siguiente. Déjame te leo 2 de Crónicas 7, del 12 al 16. Dice así la palabra de Dios. El Señor le apareció una noche y le dijo, he escuchado tu oración y he escogido este lugar como templo para que me ofrezcan sacrificios. Y luego dice, cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe plagas sobre mi pueblo, escucha esto, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré mis ojos abiertos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar desde ahora y para siempre. Mi amado hermano, esto que Dios le dijo a Salomón es lo que necesitamos el día de hoy. Volver a Dios en oración. Arrepentirnos de nuestros malos caminos, volver a Él, y te aseguro que Dios sanará nuestra tierra. Si todo el mundo hiciera eso, Dios sanaría nuestra tierra. Si todo el mundo regresara a Dios, nuestro mundo sería un lugar completamente diferente. Pero no creo que el mundo lo haga, realmente. Y realmente no es algo que le toca hacer al mundo. Por eso Dios le dice a Salomón, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, porque es algo que le corresponde al pueblo de Dios, a la iglesia. Humillarnos delante de Dios, arrepentirnos delante de Dios, pedir por nuestro mundo, por nuestra ciudad, como le dijo Dios a través del profeta Jeremías a los exiliados en Babilonia. Busquen el bienestar de la ciudad en la que están. Eso nos toca a los cristianos. Eso nos toca al pueblo de Dios. Y de hecho tenemos responsabilidad en cómo está el mundo. Si el mundo está como está, y no me malentiendas, no es que sea nuestra culpa, pero sí tenemos nuestra responsabilidad. Porque hemos sido llamados a ser la luz del mundo. Hemos sido llamados a ser la sal de la tierra. Y muy a menudo hemos sido una luz escondida debajo de una mesa. Muy a menudo hemos sido la sal del salero, no la sal de la tierra. Nos corresponde venir en humildad delante de Dios y vivir en el mundo siendo fieles a Dios. Trabajar, estudiar, tener hijos, hacer casas. Ya son los dos desafíos del día de hoy. Volver a Dios y vivir fieles en tierra ajena. ¿Cómo volvemos a Dios? El ejemplo de Daniel nos da 4 claves para volver a Dios, para vivir este arrepentimiento genuino. Número 1, reconocer la fidelidad de Dios. Ya dijimos, podemos venir en arrepentimiento más fácilmente cuando sabemos que es un Dios perdonador. Cuando tú cometes una falla y vas a pedir perdón, es mucho más fácil hacerlo con alguien que sabes que te va a perdonar, y es mucho más difícil hacerlo con alguien que sabes que va a reaccionar mal. Cuando conocemos que Dios es fiel, es lleno de gracia, podemos venir en arrepentimiento a Él, porque sabemos que es lleno de gracia y misericordia. Número 2, admitir nuestros errores y pecados. Te pregunto, mi amado hermano, ¿cómo te va con eso de admitir tus errores? Somos malos para admitir que nos equivocamos. Somos malos para reconocer que fallamos. Somos de esos que dicen cuando pedimos perdón, ¿no? Si acaso te fallé, o sea, si en el remoto caso de que yo hubiera fallado, te pido perdón. O el peor de todos es el famoso, si te sentiste ofendido, te pido perdón. O sea, la culpa es tuya por sentirte ofendido, ¿verdad? Por andar de sentido. Si tú te sentiste ofendido, te pido perdón. ¿Qué es eso? No, el verdadero arrepentimiento es como Daniel. Reconocer que te equivocaste, reconocer que fallaste, sin si acasos, sin si te sentiste ofendido. Reconozco mi falla. En primer lugar delante de Dios, pero también con otros. Número 3, aceptar la disciplina de Dios. Hermano, Dios disciplina. Y hay veces que nos toca estar en el exilio. Hay veces que nos toca experimentar las consecuencias de nuestros errores y experimentar la disciplina de Dios. Y aceptémosla. Como el pueblo de Dios le tocó.
70 años en el exilio, por su infidelidad, por su pecado, por su desobediencia. Y ahí fue donde Dios los transformó, Ahí fue donde surgió ese remanente del que hablaban los profetas. Ahí fue donde el pueblo de Dios comenzó a adquirir mayor conciencia de quién es Dios. Porque es a veces difícil de aceptar, pero es una realidad. Es en las pruebas, es en el dolor, es en el fondo donde a veces más conocemos a Dios. Donde a veces más comprendemos quién es Dios. Porque reconocemos nuestra debilidad. Porque es cuando más a flor de piel está nuestra necesidad y podemos clamar a Dios. Y número 4, suplicar el perdón de Dios. Daniel no exige, no arrebata, no decreta. Suplica, clama, implora. Eso es volver a Dios. Esa es la verdadera oración. Esa es la oración que mantiene fiel a un creyente, aún en tierra ajena. Mi amado hermano, volvamos a Dios y vivamos fieles en tierra ajena. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por este mensaje, Señor, desafiante, claro, contundente, difícil a veces de digerir, pero, Señor, que transforma y que nos ayuda a mantenernos fieles en tierra ajena. Te amamos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos, espero que esto haya sido de bendición. No se pierdan la segunda parte de este mensaje, porque estamos estudiando el libro de Daniel, capítulo 9, y nos falta la parte quizá más, ¿cómo decirlo? No quiero decir más interesante, porque todo es interesante, pero sí la que ha causado más diferentes interpretaciones. Así es que vamos juntos a estudiar en el siguiente video las 70 semanas de las que Dios le habla a Daniel. Por lo pronto me despido, les mando un abrazo, que Dios los bendiga.